Lo dijo en la primera hora. 8:06 de la mañana en la primera hora. La semana anterior, exactamente el 20 de agosto, fue noticia la decisión de Paul de Samblanc, parlamentario andino, integrante además de Izquierda Democrática, que acudió a la Fiscalía General del Estado a presentar una denuncia en contra de dos directivos de Izquierda Democrática, la presidenta del partido Analía Ledesma y el secretario ejecutivo Elis Herrera, por un supuesto incumplimiento de una decisión de autoridad competente. De Samblanc señaló que hace pocas semanas se había reformado un reglamento de democracia interna con la venia de Ledesma y Herrera que incumple la sentencia del Tribunal Contencioso Electoral que exige que se haga con 6 meses de anticipación de cara a unas elecciones. Vamos a ver un poco la argumentación de Paul de Samblanc, a quien lo recibimos en nuestra mesa de trabajo. Paul, ¿cómo le va? Bienvenido, buen día. Buenos días, Fabricio, qué gusto estar aquí. Un saludo a todos quienes nos ven a través de este prestigioso medio. Gracias por permitirme hacer uso de la réplica en este espacio. Claro que sí. A ver, ¿en qué consiste la denuncia que presentó ante la Fiscalía General del Estado? Mira, Fabricio, yo no hablo por hablar, yo hablo con pruebas. Aquí te traje la sentencia del Tribunal Contencioso Electoral, sentencia de última instancia, que quisiera que si no se le pueda dar lectura al tercer inciso, a la tercera disposición de la decisión del tribunal. Dice, disponer que el Partido Izquierda Democrática, cuando proceda a la reforma de su normativa interna, lo haga en estricta observación de los principios democráticos y con apego a la Constitución de la República, los instrumentos internacionales y la ley, con el fin de precautelar la seguridad jurídica y el derecho de participación de los afiliados y por lo menos con 6 meses de anticipación a los procesos de elección interna o del proceso de elección de candidatos, tomando en cuenta la paridad de género, inclusión de jóvenes de grupos vulnerables y discriminados históricamente. Eso dice la parte tercera de esta resolución del tribunal. El abogado Esteban Rubio parece que no entendió la disposición del Tribunal Contencioso Electoral. Dice que en cada ocasión en que se vayan a dar procesos de democracia interna no se podrá hacer ninguna reforma sin que antes hayan transcurrido 6 meses. Y él habla de una reforma de julio del 2023, me acuerdo en tu programa. Pero aquí tienes tú la resolución del CNI del 2024, que también está acá, que en su parte pertinente, porque me gusta hablar con documentos, en la penúltima hoja, dice, resuelve. Aprobar el texto del proyecto de reglamento para la democracia interna para selección de precandidatos a dignidades de elección popular del Partido Izquierda Democrática, con la modificación del artículo 19, tercer inciso, referente al número de órganos partidistas de nivel provincial que deben apoyar a las postulaciones de presidente y vicepresidente. Que no sean 15, como se mencionaba, sino solo 10. Es decir, que modifican la forma en cómo se tiene que designar al candidato a la presidencia de la República, poniendo condiciones diferentes, contraviniendo lo que dice la sentencia. Y no solo eso, Fabricio, sino que en la resolución del CEN, de fecha 4 de agosto de este año, dice lo siguiente. Con la finalidad de asegurar el derecho de participación de todas las dignidades, disponer que se acepten las postulaciones con un tiempo de afiliación menor al establecido, manteniendo la obligatoriedad de que todo postulante esté afiliado. Es decir, contraviniendo lo que dice nuestro estatuto, la norma suprema, porque el estatuto está por sobre encima de cualquier reglamento. Por favor. ¿Qué dice el estatuto? Pero léalo usted. ¿Qué dice el estatuto? El estatuto, artículo 6, requisitos para participar en las elecciones. Para ser elegido en las dignidades de las directivas del partido o de elección popular, todo afiliado deberá: A. Tener por lo menos 2 años de afiliación activa en el partido. B. Estar al día en sus contribuciones y aportes certificado de responsabilidad económica del partido. No haber sido expulsado de ninguna organización política. D. Haber cursado procesos de capacitación y formación política certificado por el Instituto de Capacitación Manuel Córdoba Galarza. E. Los demás establecidos en la Constitución y en la ley. Eso dice nuestro estatuto. Ahora, el señor, el abogado Esteban Rubio, manifiesta de que yo no soy afiliado, ¿verdad? Eso dijo aquí. Aquí te demuestro con un correo emitido por el partido político, por el CNE del partido político. ¿Usted sí es afiliado? Yo soy afiliado. ¿Desde cuándo? Desde el 2016. Cuando uno se afilia a un partido político, va a la tienda política, se afilia, y de ahí es labor del partido político inscribirlo en el CNE. Que ellos
no me hayan inscrito es otra cosa. Pero yo soy afiliado. De hecho, participé para la dirección del Guayas en el año 2019. Ahí está el correo. Documentos que te los voy a dejar, Fabricio. Por eso me sorprende que el abogado Esteban Rubio diga cosas que no son, faltando a la verdad. Le estoy inaugurando la verdad, pero con documentos. Aquí está mi carnet de afiliación del año 2016. ¿Y por qué no consta su afiliación en el registro del Consejo Nacional Electoral? Porque se difundió un documento la semana anterior que advertía que, o sea, según ese documento del CNE, usted no es afiliado. ¿De dónde sale eso? Ahora voy a decir algo más grave, Fabricio. Ayer fui a la Dirección de Organizaciones Políticas del CNE y me dijeron que ese documento no fue emitido por el CNE. Entonces, ¿ese documento es falso? Hay dos posibilidades. O que el documento sea falso, uno, o que me hayan suplantado la identidad. Porque ese documento está dirigido a mí. Usted, por ejemplo, usted puede certificar, usted ha ingresado tal vez a sacar ese documento y aparece como afiliado del partido. Yo voy a hablar con la verdad. Yo en el CNE no aparezco como afiliado. Pues no aparece. Pero, ojo, ese documento está dirigido a mí, a Paul de Samblán. Es decir, que yo hice el requerimiento en teoría, pero yo no lo he hecho. Entonces fui a reclamar a la Dirección de Organizaciones Políticas del CNE y me dijeron que ese documento no fue emitido por ellos. Eso es lo que dicen ellos. Y si fuese emitido por ellos, quiere decir que me suplantaron la identidad, porque eso es un trámite personal, que lo hace uno mismo y a uno mismo le entregan esa respuesta. De hecho, está dirigido a mí. Entonces, mire usted cómo manipulan la información. Esa gente que está en la dirección del partido tiene que salir, es una gente que le está afectando al partido. Ahora, volvamos al tema central. Usted ha presentado el texto del estatuto. Ese estatuto, como lo acaba de presentar, fue reformado mediante un reglamento. ¿No se podía hacer esa reforma por la vía de un reglamento? Fabricio, la disposición del Tribunal Contencioso Electoral es bien clara. Si se quiere hacer cualquier tipo de reforma a los reglamentos de democracia interna del partido político, tienen que haber transcurrido mínimo 6 meses. Las primarias fueron ahora el 16 y este reglamento fue cambiado el 4 de agosto. ¿Han transcurrido 6 meses? No. Y lo cambian para favorecer al candidato Rabascal. ¿Qué tiene que ver eso con la fiscalía? Lo lógico no sería demandar incumplimiento, de acuerdo a lo que usted explica, de esta sentencia ante el organismo que emite esa sentencia, que es el Tribunal Contencioso Electoral. Hay varias impugnaciones que ya están en ese camino, de direcciones de Galápagos, de Azuay, de Sucumbíos, de diferentes direcciones provinciales del país. Yo fui por la vía penal, porque también existe el delito de incumplimiento de decisión legítima de autoridad competente. Porque cuando se desacata una orden de un juez, es un delito y tiene que ser sancionado. Así de simple. Lo que pasa es que no sé el abogado Esteban Rubio en qué mundo vive, porque yo tengo todas las pruebas y se las he presentado a ellos. ¿Cuántas delegaciones provinciales han impugnado el proceso de democracia interna del partido? 6 delegaciones. ¿De un total de cuántas? De un total de 23, me parece. ¿Y sí. cuál es la postura de las otras? Bueno, hay gente que está a favor, hay gente que le tocó estar a favor para para participar. ¿Pero por qué le tocó estar a favor? Porque ¿Por qué dice eso? Si usted se fija, la mayoría de candidatos, todos son los directores provinciales. Fácil. Fíjese usted quiénes son los candidatos a la asamblea y prácticamente todos son directores provinciales. No dan espacio para la gente joven, para la gente que se ha capacitado, para los militantes. Eso es una farsa. Mire usted, yo le avisé, Fabricio, que quién iba a ser el candidato número 1 a la Asamblea Nacional. Jorge Sánchez. ¿Y ahora quién es el candidato número 1 a la Asamblea Nacional? Jorge Sánchez. Ya estaba todo hablado. Todo estaba maniatado. Y todo se va a caer. Pero ojo. ¿cuál es el problema con Jorge Sánchez? Yo a Jorge Sánchez lo conozco hace varios años. Él fue diputado de hace años de la provincia del Oro, pues que democrático. O sea, no es que por primera vez aparece en el partido. ¿Qué problema hay con él? Es que están simulando unas primarias que no fueron primarias. Primero que nada, las hicieron en Manabí, donde no tenemos prácticamente militancia. Nuestra sede principal es en la ciudad de Quito. Tú conoces, Fabricio, que la mayor cantidad de militantes de la izquierda democrática, donde nace el partido, es aquí en Quito. ¿Por qué no lo hicieron acá? Porque sabían que iba a haber problemas en la sede. La mayoría, el 90% de la militancia está en desacuerdo con lo que se ha hecho. De hecho, están impugnando las primarias. Pero no entiendo cómo dice usted que el 90% de la militancia está en desacuerdo y logran un proceso de democracia interna registrando nominaciones de precandidatos. O sea,
si hay un proceso de democracia interna que entiendo cuenta incluso con una veeduría del Consejo Nacional Electoral, ¿cómo es que usted señala o afirma que el 90% de la militancia no está de acuerdo? Entonces, ¿quiénes participaron en ese proceso? ¿Usted cree que la veeduría del CNE sirve? Le digo, aquí de Pero frente entonces, le digo, pero no. entonces ¿qué debería De hecho, servir? Es que no capto esa parte, realmente. mire, en Guayas, Porque en todos los procesos de democracia interna hay un delegado del Consejo Nacional Así Electoral es. que certifique el desarrollo de ese todavía proceso. no hay un informe, ojo, todavía no hay un informe que aprueba el proceso. Todavía no hay un informe. Sí, fueron los veedores, pero todavía no se emite el informe. Ahí habrán otras impugnaciones. Recordemos que hace 3 meses fueron 3 veedores a la Convención Nacional para elegir al presidente de la izquierda democrática a nivel nacional. ¿Quién salió electo? El señor Jorge Sánchez. Esas elecciones quedaron sin efecto por una resolución hubieron de 3 contencioso. veedores del CNE, 3. Se impugnaron ante el Tribunal Contencioso Electoral. ¿Qué determinó en sentencia el contencioso electoral? Que se violentaron los derechos de participación democrática interna, que se violó el Código de la Democracia y se dejó sin efecto la lista que presidía el señor Jorge Sánchez, donde era presidenta la señora Analía Ledesma, quien hizo todo y organizó todo ese proceso democrático. Y hubo veedores del CNE. Ahí está la demostración de que por más de que haya veedores, se pueden hacer las cosas de forma irregular. Aparte, otra cosa, modificaron el reglamento para que el Consejo Nacional Electoral Nacional del partido ponga a dedo las candidaturas de las direcciones que no estaban alineadas con ellos y con Carlos Rabascal. Es el caso de Guayas, es el caso de Cotopaxi, es el caso de Sucumbíos, es el caso de Galápagos, es el caso de América Latina y el Caribe. Y así le puedo comentar algunas direcciones que los directores no pusieron candidatos, los pusieron a dedos desde la dirección nacional manejada por Analía Ledesma. ¿Y cuál fue la posición de esas Ya direcciones están de esas impugnados. provincias? Aquí traje las impugnaciones. Se las voy a dejar para que cuando entrevista a la contraparte le pregunte qué pasó. Es más, va a existir una sentencia que va a determinar si existió o no vulneraciones y ahí podremos hablar en el futuro de algo. Pero yo traje toda la documentación para inaugurarle la verdad al abogado Esteban ¿Por qué nadie Rubio. más se presentó al proceso de democracia interna? O sea, si hay un cuestionamiento sobre un precandidato presidencial, como usted lo ha mencionado, ¿por qué nadie más se presenta al proceso de democracia interna? Primero que nada, porque cambian las reglas del juego. Para que sea postulado un candidato a la presidencia, antes se necesitaban que sea apoyado por 10 células del partido. La modificaron para que ya no sean 10, sino que ahora sean 15 células, conforme a la documentación que estoy mostrando acá, de la ¿Qué son reforma al reglamento. ¿Qué son las células? Son células acreditadas dentro del partido, son movimientos que se encuentran inscritos dentro del partido y que sirven para apoyar a ciertas candidaturas. Que pertenecen al partido. Que pertenecen al partido. Son las células. Células de Pichincha. Están células integradas de- por militantes, por por afiliados del partido. Exactamente, exactamente. Entonces, que ellos quisieron cambiar para que se dé de esta manera, que voy a leer nuevamente. Dice así, artículo 1. Aprobar el texto del proyecto de reglamento para la democracia interna para la selección de precandidatos a dignidades de elección popular del Partido Izquierda Democrática con la modificación del artículo 19, tercer inciso, referente al número de órganos partidistas de nivel provincial que deben apoyar a la postulación de presidente y vicepresidente de la República. Sean al menos 15, ojo, sean al menos 15 y no se mencionan los 10 como era antes. Aquí te lo pongo a la vista. Ya, pero ¿y qué pasa con esto? A ver, no son 10 sino 15. Exacto, entonces con eso bloquean a los que podrían tener ¿Por qué? 10 como era antes. ¿Pero por qué se bloquea? ¿Por qué lo bloquean? Porque ahora se necesitan 15 y lo modifican a una semana o 2 semanas de las primarias. Y que Modifican las no es reglas del posible juego. que otro candidato hubiese logrado 15, el apoyo de 15 células del partido. Eso está bien, pudo haber conseguido 10, pues 20, 30. Ya. Pero antes se necesitaban 10 y ellos lo cambian para que ahora sea mínimo 15. ¿Me explico? Es decir, que si Fabricio, tú estabas postulando y tenías 10 células que te apoyan, ¿ya? Te cambian las reglas del juego y ya no necesitas 10, ahora necesitas 15, o sea, te la ponen más difícil. ¿Para qué? Para que compitas con el que ya tiene 15. Por eso nadie más se presentó. Ese es uno de los motivos. Claro, si estabas manejando... Usted, por todo- ejemplo, ¿por qué no se presentó? Porque su nombre circulaba y se mencionaba como precandidato. ¿Por qué no se presentó? Ahí estaba Guillermo Landázuri, estaba Carlos Romero, estaba posiblemente Y yo, estaba usted. habían algunas personas. ¿Por qué no se presentaron? Todos dijimos, ¿cómo vamos a darle validez a un proceso que está viciado de nulidad desde el inicio? Entonces todos decidimos, y una gran cantidad de directores, saben que no vamos a participar en esto porque se está violentando una sentencia.
De hecho, aquí yo fui y les dije a los del Consejo Nacional Electoral, si ustedes aprueban las primarias, ustedes estarían violentando la sentencia. Porque se está haciendo con un reglamento reformado a 2 semanas de las primarias. Y la disposición de la sentencia de última instancia del Tribunal Contencioso Electoral dice que no se puede hacer ningún tipo de reforma a los reglamentos de democracia interna si no han transcurrido 6 meses, Fabricio. Es O sea, desacato. usted entonces, usted dice que no se presentaron para no avalar este proceso. Exactamente. No es porque no era posible conseguir las 15 células de apoyo. Pero por favor, a ver, estábamos divididos porque habían varios candidatos que eran del partido. Había gente que estaba con Guillermo Landazuri, había gente que estaba con Carlos Romero, ¿no? Pero la directiva nacional, no sé bajo qué intereses, trae a una persona de afuera y modifica todo para llenar el camino a esa persona. Lo que queríamos en el partido era que la competencia sea entre nosotros. De hecho, felicito al abogado Esteban Rubio, que ya haya salido del closet de la democracia, porque nunca se lo ha visto. Él dice, ojo, mira otra mentira que dice, que él es afiliado hace 25 años. Pero si el partido perdió el registro. Y hace 4 o 5 años recién tiene nuevamente el registro. Sí, pero antes de que pierda el registro existía el partido. O sea. Sí, pero no podía haber estado afiliado, sino hasta hace 5 años que no volvió a tener el registro. Pero capaz que estaba afiliado claro, de antes de que se partido el partido. Pero es que militantes podemos ser todos los que creemos en la izquierda democrática, en la socialdemocracia, militamos y no necesariamente afiliados. Afiliados estamos desde el momento en que nosotros vamos al partido y decidimos afiliarnos. Y el partido tiene la obligación de ir al CNE y registrar esa afiliación. De hecho, no tienen ni siquiera padrón electoral adecuado. Se lo he solicitado. Si no tienen padrón electoral, ¿cómo hicieron la democracia interna entonces? Es todo un chiste eso que ha pasado en el partido. Es todo un chiste. ¿Qué pasa? Y con esto voy cerrando, Paul. ¿Qué pasa si el Tribunal Contencioso Electoral o el Consejo Nacional Electoral termina dando la razón a la organización de ese proceso de democracia interna? O sea, se determina que eventualmente ustedes no tienen la razón en estas reclamaciones. Tendremos que acatar la sentencia del tribunal. ¿Y qué pasa si no? Exacto, no, es que hay 2 escenarios. Es que para eso hay cualquiera de los dos. Estamos aquí para pedir justicia. Yo estoy aquí pronunciándome, hablando con la verdad. Pero si no logran el objetivo con base en esa sentencia, ¿ustedes van a acatar la decisión de las autoridades? Evidentemente, nosotros sí vamos a acatar. Nosotros no vamos a desacatar como ellos la sentencia de un juez. Nosotros sí la vamos a acatar. Y una vez que acaten ese hipotético caso, ¿ustedes no van a apoyar la campaña electoral? Yo no voy a apoyar la campaña electoral. En mi caso particular, y usted escuchó a través de medios de comunicación a Guillermo Landazuri, que dijo que tampoco, y de ningún candidato. De hecho, todo lo que se ha hecho perjudicando a los directores provinciales, poniendo a dedo candidaturas en vez de dejarlos participar en democracia interna. De hecho, los han bloqueado. Entonces, y para terminar, en una sola cosa tuvo razón el abogado Esteban Rubio, a cada momento decirme señor de San Blanco. Porque abogados hay lo que quiera, pero señores hay muy pocos. Y aquí lo estoy demostrando con la verdad, señor Rubio, con documentos, no hablando al aire. Paul, gracias por el tiempo. Gracias, muy gentil. A Paul de San Blanco, que ha estado con nosotros. Él es parlamentario andino, militante de Izquierda Democrática, sustentando sus cuestionamientos respecto del ejercicio de democracia interna en esta organización política. Y nos ha hablado, obviamente, de los recursos que se han presentado a nivel de la propia justicia electoral, cuanto a nivel de la fiscalía. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.